Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y quizás una que otra confirmación. Porque hoy vamos a hablar de redoble de tambores Andercel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, los protagonistas de la serie que nos robó el corazón, Senkalkam. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en pantalla? Pues bien, los rumores de reconciliación secreta están más fuertes que nunca, y hoy vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que creemos saber, y lo que, bueno, quizás solo estamos deseando que sea verdad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de telenovela turca, quiero recordarles a los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, ese botón rojo que está ahí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último en noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis profundos de sus parejas favoritas. Ya saben, para que estén siempre al día con todo el salseo. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. La pareja que nos enamoró en Senkalkam. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un auténtico cuento de hadas. Esa conexión era palpable. Todos estábamos convencidos de que su amor era real, genuino, y vaya que lo fue. Durante el rodaje de la serie, su romance floreció y nos regalaron momentos inolvidables. Fotos en Instagram, escapadas románticas, declaraciones de amor. Era la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y finalmente, llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue masivo. Muchos fans se negaron a creerlo, otros lloraron desconsoladamente. Fue un drama total. Durante meses, ambos siguieron sus caminos por separado. Hande se centró en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem continuó trabajando en nuevos proyectos. Se les relacionó con otras personas, surgieron nuevos rumores de romances, pero nada parecía llenar el vacío que habían dejado en nuestros corazones de fans. Pero agárrense de sus asientos porque aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, señales y susurros que apuntan a una posible reconciliación secreta entre Hande y Kerem. Sí, lo que están leyendo. ¿Qué ha despertado estas sospechas? Primero, las coincidencias. Han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos momentos, pero siempre por separado. Parece que están evitando ser fotografiados juntos, como si quisieran mantener su reencuentro en secreto. ¿Casualidad? No lo creo. Segundo, las redes sociales. Si bien ya no se siguen mutuamente, algunos fans han notado likes sutiles, comentarios misteriosos y publicaciones con mensajes encriptados que podrían estar dirigidos el uno al otro. Son unos detectives increíbles. Y yo, por supuesto, me he unido a la investigación. Tercero, las fuentes cercanas. Como siempre, las fuentes cercanas a la pareja han comenzado a hablar. Algunos afirman que Hande y Kerem se han estado viendo en secreto durante semanas, intentando reconstruir su relación lejos del ojo público. Otros aseguran que solo son amigos que han decidido retomar el contacto. Pero, ¿ustedes creen que después de todo lo que han vivido, podrían ser solo amigos? Yo tengo mis dudas. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos puntos con más detalle. Empecemos con las coincidencias. Hace unas semanas, tanto Hande como Kerem fueron vistos en Bodrum, un destino turístico muy popular en Turquía. No se hospedaron en el mismo hotel, ni fueron fotografiados juntos en ningún evento público, pero varios testigos afirman haberlos visto en el mismo restaurante a la misma hora. Y no solo eso, también hay fotos borrosas de lo que podría ser Hande y Kerem caminando juntos por la playa, pero las imágenes son tan poco claras que no se puede confirmar al 100%. ¿Qué significa esto? Bueno, podría ser una simple casualidad. Bodrum es un lugar muy concurrido y es posible que se hayan cruzado por casualidad. Pero, ¿en el mismo restaurante a la misma hora, durante varios días seguidos? Demasiada coincidencia para mi gusto. Profundicemos un poco más en este punto.
El restaurante en cuestión, La Luna Azul, es un establecimiento conocido por su ambiente romántico y sus vistas impresionantes al mar Egeo. Varios comensales que se encontraban allí, aparte de atestiguar la presencia de Hande y Kerem, reportaron a través de redes sociales que ambos parecían estar en mesas estratégicamente separadas, pero con miradas furtivas que se cruzaban constantemente. Un testigo incluso juró haber visto a Kerem sonreírle a Hande desde la distancia mientras ella reía con sus acompañantes. Otro detalle interesante sobre Bodrum es que no es un destino al que la gente simplemente cae por casualidad. Es un lugar que requiere cierta planificación, reservas de hotel anticipadas y, en general, una intención clara de pasar unas vacaciones. ¿Qué probabilidades hay de que dos personas, expareja, con agendas apretadas, elijan el mismo destino de vacaciones al mismo tiempo, sin que haya una mínima coordinación? Yo diría que cercanas a cero. Además, esas fotos borrosas, aunque no son una prueba irrefutable, alimentan aún más la especulación. Los expertos en análisis de imágenes han estado analizando las fotos y, aunque la calidad es baja, han logrado identificar ciertos rasgos físicos y la ropa que coinciden con Hande y Kerem. Un detalle particularmente revelador es el tipo de reloj que llevaba el hombre en la foto, que se parece mucho a uno que Kerem suele usar. Pasemos ahora a las redes sociales. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Como les decía, Hande y Kerem no se siguen mutuamente, lo cual es comprensible. Pero si analizamos sus publicaciones y las de sus amigos cercanos, podemos encontrar algunas pistas reveladoras. Por ejemplo, hace unos días, Hande publicó una foto en Instagram con una frase muy sugerente: "El amor siempre encuentra un camino". ¿A quién podría estar dirigida esa frase? ¿A un nuevo amor? ¿O a un amor del pasado que está resurgiendo? Esta publicación en particular causó un revuelo en las redes. Los fans de Anker se volvieron locos analizando cada palabra, cada emoji y cada detalle de la foto. Algunos notaron que el paisaje de fondo se parecía mucho a un lugar que Hande y Kerem habían visitado juntos durante su relación. Otros señalaron que el filtro de la foto era el mismo que Hande solía usar cuando publicaba fotos de Kerem. Pero la cosa no quedó ahí. Unos días después, Hande publicó una historia en Instagram donde se la veía escuchando una canción en turco llamada Yeniden. La letra de la canción habla sobre dar una segunda oportunidad al amor y sobre superar los errores del pasado. ¿Necesitamos decir más? Claramente la canción era un mensaje subliminal para alguien. Por su parte, Kerem también ha publicado algunos mensajes que han despertado las sospechas de los fans. En una de sus últimas publicaciones, escribió: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras". ¿Será que está guardando un secreto? ¿Será que está intentando proteger algo valioso? Esta publicación de Kerem fue aún más enigmática que la de Hande. Los fans se preguntaron qué era ese secreto que Kerem estaba guardando y a quien estaba intentando proteger. Algunos interpretaron la frase como una señal de que Kerem estaba intentando mantener su reencuentro con Hande en secreto para evitar la presión mediática. Otros creyeron que Kerem estaba protegiendo a Hande de las críticas y los comentarios negativos que podrían surgir si se confirmaba su reconciliación. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han publicado fotos y vídeos en los que se pueden ver pequeños detalles que podrían estar relacionados con Hande y Kerem. Por ejemplo, un amigo de Kerem publicó una foto en la que se ve un libro que Hande había recomendado hace tiempo. Otro amigo de Hande publicó un vídeo en el que se escucha una canción que se sabe que es la favorita de Kerem. Son unos mensajes subliminales muy sutiles. Estos detalles son como pequeñas migas de pan que nos van llevando hacia la verdad. Los amigos cercanos a Hande y Kerem, conscientes del interés que genera su relación, parecen estar jugando al despiste, lanzando pequeñas pistas para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Profundicemos en el tema del libro. Resulta que el libro en cuestión es una novela de amor turca muy popular, llamada Aşk Memnu. La trama de la novela gira en torno a un amor prohibido entre una joven y el esposo de su tía. Podría ser que el amigo de Kerem estuviera insinuando que la relación entre Hande y Kerem también tiene un componente de amor prohibido, o de dificultad que deben superar. Es una posibilidad. Y el vídeo con la canción favorita de Kerem también es muy revelador. La canción en cuestión es una balada romántica que habla sobre el dolor de la separación y la esperanza de un reencuentro. La letra de la canción es muy emotiva y parece reflejar los sentimientos que Hande y Kerem podrían estar experimentando en este momento. Y finalmente llegamos a las fuentes cercanas.
Aquí es donde hay que tomar la información con pinzas, ya que no siempre es fiable. Sin embargo, varias fuentes han confirmado que Hande y Kerem se han estado viendo en secreto durante semanas. Al parecer, han estado intentando reconstruir su relación lejos de la presión mediática. Una fuente cercana a Hande dijo: Hande nunca olvidó a Kerem. Siempre tuvo un cariño especial por él. Después de la ruptura necesitaba tiempo para sanar, pero ahora está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Esta fuente, que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró que Hande siempre ha considerado a Kerem como el amor de su vida. Según la fuente, la ruptura fue muy dolorosa para Hande, pero necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que quería y para sanar las heridas del pasado. Ahora, con una perspectiva más madura, Hande está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. Otra fuente cercana a Kerem dijo: Kerem siempre supo que Hande era la mujer de su vida. Nunca dejó de pensar en ella. Después de la ruptura, se dio cuenta de que había cometido errores y está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Esta fuente, también anónima, afirmó que Kerem se arrepiente profundamente de la ruptura y que ha estado trabajando en sí mismo para ser una mejor persona y una mejor pareja para Hande. Según la fuente, Kerem está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar el amor de Hande, incluso si eso significa mantener su reencuentro en secreto por un tiempo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente se están reconciliando Hande y Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Hasta que ellos mismos no lo confirmen, todo son especulaciones y rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que Hande y Kerem estén intentando retomar su relación. La química que tenían era innegable, el amor que se profesaban era evidente, y creo que ambos se arrepienten de haber terminado. La conexión entre Hande y Kerem era algo especial, algo que iba más allá de la pantalla. Su amor era palpable, genuino y contagioso. Es difícil creer que algo así pueda desaparecer por completo. Además, creo que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar y darse cuenta de lo que realmente quieren. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus errores y aprender de ellos. Y ahora, están dispuestos a intentarlo de nuevo. La separación puede ser una prueba muy dura para una pareja, pero también puede ser una oportunidad para crecer individualmente y para fortalecer la relación. En el caso de Hande y Kerem, el tiempo que han pasado separados les ha permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de que no quieren estar el uno sin el otro. Por supuesto, no será fácil. La presión mediática será enorme y tendrán que superar muchos obstáculos. Pero si realmente se aman, creo que pueden lograrlo. La prensa del corazón turca es implacable y estará al acecho de cualquier señal que confirme la reconciliación. Hande y Kerem tendrán que ser muy cuidadosos para proteger su intimidad y evitar que la presión mediática arruine su relación. Pero si logran mantenerse unidos y apoyarse mutuamente, creo que pueden superar cualquier obstáculo. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero yo, como fan incondicional de Hande y Kerem, tengo la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Sería el final feliz que todos estamos esperando. Imaginen las fotos de su boda. Sería un evento digno de una alfombra roja internacional. Y ni hablar de los futuros bebés Anker. Serían los niños más hermosos del mundo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que solo son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Recuerden que esto es solo un análisis basado en rumores e indicios. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como buena fan de Anker, no voy a perder la esperanza hasta que ellos mismos me digan lo contrario. En resumen, analizamos los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en coincidencias en lugares públicos, actividad en redes sociales y declaraciones de fuentes cercanas. Concluimos que, aunque no hay confirmación oficial, hay indicios que sugieren una posible reconciliación. Así que mantengan los ojos bien abiertos y las antenas activadas, porque en cualquier momento podríamos tener la noticia que todos estamos esperando. Gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún chisme jugoso. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quizás muy pronto tengamos noticias oficiales sobre Hande y Kerem. Ojalá que sean buenas. Y si no lo son, no se preocupen. Siempre tendremos Senkalkam para revivir su amor una y otra vez. Denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem. Y no se olviden de suscribirse al canal para seguir recibiendo noticias y chismes sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.